Amigos, amados hermanos, les saludamos con afecto fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle que compartamos la lectura de la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Evangelio de Mateo en el capítulo 5, a partir del versículo 38 y hasta el 48 debiéramos leer y de allí tomar algunos textos que nos ayuden a avanzar en el conocimiento del Señor. Amén. Verso 38 dice: en el nombre del Señor. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Dice, verso 45, por favor, ponga máxima atención. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén al Señor, amén al Señor. Bendito es el Señor, amados. Claramente aquí hay varias cosas que quisiéramos alcanzar a decir, pero es muy interesante. Quiero partir como de las últimas frases que aquí declara el Señor cuando dice en el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera cosa, hay una comisión, hay un mandamiento de ser perfecto, de ser perfecto. Primera cosa que debe llamarnos la atención. Pero lo segundo es que dice que debemos alcanzar la estatura, el nivel de nuestro Padre. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren lo que está diciendo. Alguien podría decir, bueno, el nivel de exigencia es tan alto que no se puede. Entonces, como no se puede, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Pero mire cómo el Espíritu habla por el apóstol Pablo, puntualmente en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 va a decir, estando persuadido de esto. Pablo está hablando de sí mismo, está dando testimonio de algo. Dice, estando persuadido de esto. ¿De qué está persuadido el apóstol? Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, así dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando Jesucristo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos perfecto, el Señor, con gran respeto, no está diciendo una locura, no está diciendo algo que no podamos,
Pablo dice, mire, yo he sido persuadido, estoy convencido por el Espíritu de Dios, que el que a ustedes les llamó y comenzó una obra de crecimiento y de perfeccionamiento en ustedes, el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo seguirá trabajando y él mismo perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor dice, ustedes deben llegar a ser perfectos, pero no dice que es por nuestro esfuerzo, sino que lo que el Espíritu habla por Pablo es como el Espíritu mismo de Dios trabajará en nosotros, operará en nosotros, para que la obra de Dios en nosotros entonces nos perfeccione hasta el día de Jesucristo. Cuando el apóstol escribe la carta a los hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, también va a decir, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, no se queden siempre con esas cositas menores, esas cositas pequeñas. No permanezcan siempre dándole vuelta a una sola verdad que recibieron, al solo milagro que el Señor hizo en ustedes. No se queden siempre en aquellas cosas por las cuales fueron atraídas y atraídos por el poder, por el amor de Dios, sino que dirá, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Y en el versículo 3 dirá, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, finalmente es una obra de Dios en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Cuando el Señor Jesucristo, volvemos a Mateo 5, hermanos, cuando el Señor está diciendo que debemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo que está diciendo entonces no es que tomemos su estructura física porque Él es espíritu. No es que tomemos el tamaño de su grandeza porque Él llena los cielos y llena la tierra con su presencia. Lo que Él está diciendo es que debemos tomar de sus características, de aquellas cualidades que lo hacen un Dios santo, eterno, todopoderoso. Que tomemos de la vida con que Él dio un sentido, la vida con que Él transformó, Génesis capítulo 2, a una figura de barro que estaba tirada en el piso. Él la transformó, dice, o en un ser viviente, porque puso su soplo de vida en Adán. Lo que está diciendo es que nosotros debemos conocer a Dios, el Señor, para vivir a la manera que Él demanda que nosotros vivamos. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a recibir su luz a través de la palabra. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Debemos aprender a caminar bajo esa luz que alumbra nuestra forma de vida, alumbra nuestro camino. Porque si escuchamos la voz del Señor y hacemos lo que el Señor manda, entonces no somos nosotros los que estamos haciendo algo para ser perfeccionados, sino que nuestra obediencia por causa de la fe en Cristo permite que el Espíritu de santidad de Dios opere en nosotros. Y vamos avanzando y vamos creciendo. Cuestiones que son propias de Dios, cuestiones que solo son propios y característicos de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero la ley daba la opción y decía, aborrecerás a tu enemigo. De hecho, cuando en el verso 38 dice ojo por ojo, la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Lo que decía allí es que si alguien te golpea, tú tienes libertad para golpear. Si alguien te provoca una herida, tú tienes que provocarle una herida al otro.
Si alguien mata a alguien de tu familia, si alguien asesina a alguien de tu familia, tú tienes la libertad de ir y asesinar a alguien de la familia del otro. Por eso se habla de ojo por ojo, diente por diente. Tenía el hombre que era afectado en algo, se le autorizaba a que tomase venganza. Ese es el punto. Sin embargo, como el llamamiento es a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, mire lo que dice en el versículo 43. Antes se le dijo, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Verso 44, Jesucristo dijo, pero yo digo, esta es la ley del reino, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45, porque habría que proceder de esa manera, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo hace Él en cuanto al amor? Hace salir su sol sobre buenos y malos, o sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Lo que está diciendo, miren, ustedes tienen que mostrar que son hijos de Dios. Ustedes, Juan 1:12, dice allí que todos los que recibieron a Jesucristo y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere formar hijos para su hogar, para su casa. Dios quiere formar hijos del reino. Esos hijos deben ser formados, deben ser enseñados. ¿Y cómo? Tomando las características del Padre, porque Él quiere que seamos hechos a su imagen. Una cuestión que no es nueva, un anhelo de Dios que viene de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es, conforme a nuestra semejanza. Y una exigencia central del Señor, pero centralísima. Dice, bueno, si ustedes quieren mostrar que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos, la característica de todo hijo es que respecto del amor tiene que ser como su Padre. Como lo hace el Padre todos los días, hace salir el sol sobre malos y buenos. Y no hace diferencia. Y cuando llueve esa lluvia que es tan rica en bendición, que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y da semilla al que trabaja. Sí, cuando Dios hace llover sobre justos y también sobre injustos. Él no hace diferencia. Él ama a unos y ama a otros. Entonces, ¿cuál es la comisión? ¿Cuál es el mandamiento para que nos parezcamos al Padre, para que seamos hijos de nuestro Padre? Bueno, dijo el Señor, simple. Versículo 39. Este es mi mandamiento. No resistáis al que es malo. O sea, no te pongas a pelear, no te pongas a discutir. No pretendas convencerlo de nada. No lo resista. Si él tiene una actitud, déjelo, sopórtelo. No resistáis al que es malo. Antes dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aceptamos que no es fácil, hermano, amigo. ¿Sabe por qué Dios el Padre dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo amado? ¿Y sabe por qué Dios el Padre dijo en él, tengo complacencia? Porque el bendito Hijo cumplió todas las expectativas que Dios tenía respecto de su Hijo. Es interesante, no es el tiempo hoy para conversarlo, pero cuando Cristo el Señor fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y se abren los cielos y el Padre da testimonio de él, Jesucristo no había comenzado su ministerio.
Entonces cuando el Padre dice, en este mi Hijo yo tengo complacencia, no estaba hablando de los milagros que el Señor luego haría, no estaba hablando de la capacidad que Él tenía de predicar el Evangelio, no estaba hablando del poder que mostraba cuando levantaba muertos de la sepultura, no hablaba de esas cosas, hablaba de la vida, de la cosa doméstica, de la forma de ser diariamente, de cómo cuando niño y cuando hijo, el bendito Hijo de Dios se sujetó a sus padres, cómo en cuanto a vecino, a ciudadano, nunca afectó a otro, nunca dañó a otro, nunca tuvo una palabra contra otro, más bien ayudó, levantó y apoyó a aquellos que lo necesitaban. Y respecto de esas cosas, respecto de la forma de vida de Cristo el Señor en la tierra, es que el Padre dice, aleluya, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Versículo 39. Si te encuentras con un malo, te encuentras con uno que hace el mal, te encuentras con uno que vive conforme a su corazón torcido, bueno, primero no lo resistas. No pretendas convencerlo de nada, no pretendas altercar con él, no lo hagas. Sino más bien, si alguno te hiere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Usted sabe que eso lo hizo Jesucristo el Señor. Cuando Él fue aprehendido para ser llevado a la cruz, fue groseramente golpeado. Los golpes de puño eran reiterativos en su rostro. Así como eran reiterativos los escupitajos. Aparte de todas las ofensas, aparte de esos tiempos en que le sacaban de raíz sus barbas para provocarle máximo dolor. Sin embargo, Él nunca se resistió. ¿Qué dirá en el verso 40? Si alguno quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice, no tienes que ir a pleito, tú no vas a pleito, tú no vas a discutir el tema, sino que tú no solo le cedes la túnica que te quiere quitar, sino que también le das la capa. Si alguno te obliga, había una ley romana que hablaba de esto, si alguno te obliga a llevarle su carga 1 milla, lo que tú haces es llevársela 2 millas. Amigo, hermano, yo sé que esto se ve como una locura por estos días. Nosotros lo entendemos de la misma manera, porque el apóstol Pablo escribe a los romanos. Y luego lo va a reafirmar con los corintios. Y les va a decir que para los que se pierden, para los que no han venido a Cristo, para los que viven sin esperanza, para los que están todavía en tinieblas, dice que el Evangelio, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, cada una de estas palabras de Dios, cada una de esta palabra de Dios, para nosotros es poder de Dios, es salvación, es vida eterna. Cuando el Padre dice que uno tiene que estar dispuesto a aceptar al otro en la condición buena o mala que tenga, es porque Él lo hizo antes y Él lo hace todos los días. Hace llover sobre buenos y malos. Hace que salga el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y Él no le tuerce el cuello a nadie, cosa que podría, para obligarle a ser bueno, para obligarle a ser justo. No lo hace. Los espera, los deja. A ver si hay un tiempo en que busquen la luz y haya salvación para ellos. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué debe hacer si no mantener la conducta del Padre? Entonces viene alguno y te pega aquí. Dice que hay que estar dispuesto a poner la otra, no a vengarse, no a buscar el desquite. Si alguien te dice, ok, llévame esta carga 1 milla, dice, bueno, si físicamente estás capacitado para aquello, bueno, no la lleves solo 1, llévala 2. No hagas solo el cumplimiento de algo que está escrito, que está en la ley. No, da más amor, ofrécete, porque el amor
no es, amigos, exigir nada para uno. El amor no es demandar que el otro te dé. El amor no es recibir, el amor es dar. El apóstol Juan escribió a la iglesia, primera de Juan, capítulo 4, y dice allí el apóstol, miren, amémonos, dice, hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice. El que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el punto? Si alguien nunca tiene a Dios en su vida, si alguien nunca le ofrece su cuerpo y su alma al Señor como templo de su espíritu, si el Espíritu de Dios nunca está en algún hombre, en alguna mujer, ese hombre y esa mujer, ¿cuándo podrían amar? ¿Cuándo podrían amar? Con el amor de Dios. No, ellos o ellas van a decir muchas veces, te amo. Sí, pero ese es un te amo buscando beneficios. Porque un varón dice a una dama buena moza y de bonita figura, te amo, porque le daría gran placer tenerla, que sea parte, ojalá, de su vida. Pero no lo dice lo mismo frente a otra dama que tenga algunos defectos físicos o tenga algunas incapacidades físicas. No se administra de la misma manera. Lo mismo ocurre entre damas hacia los varones. Si hay un amigo, un vecino que siempre se porta bien, que siempre nos hace favores, que siempre nos ayuda, nos presta la herramienta para arreglar el jardín o no sé qué, entonces ese es mi amigo y yo le tengo gran afecto. Sí, pero si ese mismo mañana me ofende y me trata mal, nunca más con él. Y aunque antes se haya portado bien, todo lo bien que hizo lo voy a olvidar por aquello en lo que fui afectado. No, el Señor Jesucristo dice, miren, si ustedes quieren ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, si ustedes son perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces tienen que tomar las características de Él. Y la primera característica es que Dios es amor, pero no es un amor interesado. No es un amor que busque algo de nosotros para luego mostrarnos su misericordia. Juan 3:16 dice, porque de esta manera amó Dios al mundo, que no hizo un pacto para que el mundo le diera cosas a Él, sino que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, bendito sea, dice, de esta manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mire, el Señor no nos va a pedir que nosotros demos a ninguno de nuestros hijos, seguro que no. Pero Él nos va a pedir que nosotros nos demos con manifestaciones de amor. Si el otro se porta mal, de hecho la Escritura va a decir, el libro de los Proverbios va a decir, si vieres que tu enemigo tiene necesidad y tiene hambre, dale de comer. Y si tuvieres sed, dale de beber. Porque haciendo estas cosas, reúnes ascuas de fuego sobre su cabeza para que el Señor trate con él o con ella. Amigos, hermanos, la Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios, gloria a Dios, pero tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. Nuestro testimonio, nuestra forma de vida debe señalarnos como hijos de Dios, como parecidos a Dios. Ahora bien, Juan capítulo 1 va a decir que a Dios nadie le vio jamás. Bueno, pero tenemos el testimonio de Cristo su Hijo, porque está dicho, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le ha dado a conocer? A través de la palabra, a través de la Escritura, que da testimonio de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo y de la entrega de Cristo por amor a otros, por amor a nosotros. Amigos, hermanos, deseamos que Dios les bendiga. Les exhortamos a practicar lo del amor, porque Dios es amor. El que ama conoce a Dios, pero el que ama no ha conocido a Dios. Que el Espíritu del Señor bendiga su vida.